Bueno, una cuestión. Ustedes no pueden pretender resolver los trabajos prácticos sin estudiar el material teórico. El material teórico fue subido al aula virtual por la jefa de la cátedra, la doctora Gómez Carelli, y ustedes necesariamente tienen que leerlo. No es que tienen que hacerlos prácticos en base a lo que me escuchan decir a mí, sino que tienen que, antes que eso, leer el material teórico. Es decir, incluso sería bueno que lo lean antes de esta reunión. Estoy teniendo un problema con Florencia Jaime, no le estoy pudiendo dar la admisión, porque parece que hay un problema de conectividad. Bueno, les quería decir que muchos trabajos están bien hechos, pero se nota que no está estudiado el material teórico. Y eso es un problema. Porque para resolver bien cualquier cuestión práctica, primero tenemos que estar armados de una teoría que nos permita enfocar el problema y ver las distintas opciones. Si no conocemos la teoría, difícilmente vamos a poder resolver la práctica. A veces sí, pero va a ser una casualidad. Entonces, lo primero es resolver la teoría. Ustedes en la teoría tienen presentaciones de PowerPoint que subió la doctora Gómez Carelli, y también los videos que subió la doctora Gómez Carelli, y también las reuniones en la plataforma Zoom que ella les está dando. A su vez tienen indicada una bibliografía. Bueno, es probable que algunos no puedan acceder a esa bibliografía. Normalmente el libro base que se usa en la cátedra es el Manual de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de Julio Armando Grisolía. Los que ya tenían el manual para Derecho del Trabajo 1, bienvenido sea. Los que no lo tienen, bueno, se presenta el problema de que no pueden acceder a la biblioteca y no pueden acceder a ningún lugar donde lo puedan tener. Yo le voy a compartir una dirección donde se puede verlo gratuitamente, es online. Entonces, para el que necesite, puede tener ahí Deme un segundito, ya se lo voy a compartir. Entonces, esta página, studoku.com, pertenece a la Universidad Nacional de Río Cuarto, y ahí ustedes lo pueden ver gratuitamente al manual completo, la versión del año 2016. Por las dudas que no lo puedan, para que lo vean mejor, yo le voy a copiar el enlace. Vamos a utilizar la pizarra. Acá les pongo el enlace. Ah, no me deja acá pegar. A ver. Pedro en el chat, profe. En el chat, bueno, gracias por la sugerencia. Vamos a ver el chat. A ver si... Ahí está. Esa es una forma de acceder al manual para profundizar los conceptos teóricos. Bueno, y no es solo tenerlos, hay que usarlo. Es decir, entonces, siempre que querramos resolver los casos prácticos, primero hay que dotarse de la teoría. Entonces, vamos a analizar
el trabajo práctico que les di como trabajo 3 la semana anterior. Entonces, tenemos el fallo Álvarez-Cencosud. Entonces, el primer punto era cuáles son los sujetos involucrados o que participan en el caso Álvarez-Cencosud. A todos los alumnos les he puesto que estaba bien de la forma que han contestado. Pero en realidad no todo estaba bien. Lo primero que tenemos que hacer es una distinción, que es la siguiente. ¿Cuáles son los sujetos involucrados en el fallo desde el punto de vista del derecho colectivo del trabajo, desde el punto de vista de la materia? ¿Y cuáles son los sujetos involucrados en el juicio? Eso tiene que ver más con derecho procesal del trabajo. Entonces, mucha gente me pone el demandante, era Álvarez y 5 compañeros más, el demandado era Cencosud, el Estado. Bueno, sí, esas eran las partes del juicio. Pero a lo largo del fallo se citan distintas personas y organismos que son sujetos. Entonces, nosotros podíamos ver mencionado en el fallo al Centro de Empleados de Comercio, que es un sindicato, un sujeto del derecho colectivo del trabajo. Podíamos ver mencionado al Sindicato de Empleados Jerárquicos de Comercio, que es otro sindicato. Está mencionada la OIT, que es un sujeto supranacional, porque está por arriba de los estados. Es decir, hay distintos sujetos. Entonces, cuando nosotros vamos a contestar, tal vez la pregunta no estaba bien formulada. Muchas veces pasa, los docentes también nos equivocamos a veces en la formulación de las preguntas, porque damos por sobreentendido que el alumno va a interpretar de cierta forma, y a lo mejor se presta una doble interpretación. Por eso, para todos está bien la respuesta que han dado. Pero siempre tenemos que tratar de ver las cosas desde el punto de vista de la materia que nosotros estamos dando. Si estamos dando derecho colectivo del trabajo, y la unidad 1, en la parte que estamos haciendo los prácticos, tiene que ver con sujetos, vamos a tratar de contestar cualquier cosa que se nos pregunte de sujetos, desde el punto de vista de lo que tenemos aprendido en derecho del trabajo y específicamente en derecho colectivo del trabajo. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar qué tenemos en la parte teórica. En la parte teórica tenemos una presentación que está en el trabajo de la doctora Gómez Carelli, donde ahí nos hablan de los sujetos. En una parte están los sujetos del derecho individual del trabajo y en otra parte los sujetos del derecho colectivo. En eso tenemos que basarnos. Por eso ya en el caso yo les puse que las distintas formas en que interviene el Estado como poder judicial, la primera instancia, la Cámara, se pueden resumir en el Estado. Se pueden resumir en el Estado. Bueno, ahora, otra de las cuestiones que aparecieron que es necesario reforzar es que ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, que es algo que ya se supone que está aprendido desde la primaria y desde la enseñanza secundaria, que es la división de poderes. El Estado Nacional es uno, pero cumple distintas funciones, y las funciones las cumple a través de un mecanismo que se llama división de poderes, que es propio del sistema republicano de gobierno. Entonces el poder está dividido en 3. A veces el Estado aparece en su función legislativa, es decir, cuando dicta una ley a través de sus órganos específicos para hacer eso, que las leyes nacionales son el Congreso de la Nación, que a su vez está compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
a veces cumple una función judicial, para eso está el Poder Judicial, y también está el Poder Ejecutivo, que es el que aplica la legislación vigente, y se organiza de hacer el control de esa aplicación. Y el Poder Judicial, cuando interviene, lo interviene porque ha habido un conflicto entre partes que no se ha podido resolver de otra forma, y va a dar la razón a alguna de esas partes, y en todo caso va a establecer una sanción si corresponde. Entonces, le digo porque ha habido trabajo donde me han puesto estado intermediario, por ejemplo. No sé bien qué querían decir con intermediario. Otros me han puesto interventor. Tampoco sé qué querían decir con interventor. El Estado está ahí cumpliendo una función judicial. El que dicta el fallo es la Corte Suprema, o sea, parte del Poder Judicial. En el fallo menciona la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, que es parte del Poder Judicial. Bueno, así. Entonces, rebobinando, en el fallo se mencionan a dos sindicatos, se mencionan a Álvarez, porque se da en la carátula, ya se da el nombre y apellido de Álvarez, pero se dice que son 6 actores, 6 trabajadores. Es decir, en cuanto a sujetos, están los sujetos, el sujeto trabajador, está el sujeto empleador, que es Cencosud, está mencionado el sujeto sindicato, 2 diferentes. Bueno, eso en cuanto a la primera parte. El punto 2, quiero hacerles una distinción. A partir de la reforma constitucional de 1994 se ha dado jerarquía constitucional a 10 tratados de derechos humanos y después se incorporaron 3 más. Actualmente hay 13 tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. La Constitución más esos 13 tratados tienen jerarquía constitucional y constituyen todos juntos un bloque de constitucionalidad. Ese bloque de constitucionalidad es la base de todo el sistema jurídico argentino, pero no es lo único. Como habrán visto en la clase de norma, en la clase teórica, hay otras normas, además de ese bloque de constitucionalidad. La Corte, en este fallo Álvarez-Cencosud, menciona otras normas, menciona a esos tratados y también menciona otras. Entonces, de ese conjunto de normas, porque es un conjunto, podemos decir que es un plexo normativo, es un conjunto de normas, de ese conjunto de normas extrae sus conclusiones la Corte Suprema y le da fundamento a lo que va diciendo en la explicación del fallo. Vamos al punto C. El punto C y el punto D están uno enlazado con el otro. Entonces, la primera cuestión era si era aplicable al caso la ley antidiscriminatoria o antidiscriminación. Y por qué era aplicable al caso. Y segundo, en el punto D, si eso significaba prohibir los despidos, o que no pudiera haber despidos. Entonces, basándonos en el fallo, lo que podemos decir es lo siguiente. La ley antidiscriminación se aplica porque es una norma general que se aplica a todos los ámbitos de la vida jurídica y social de la Argentina. A todos. ¿Por qué existe la duda de si se podría aplicar al derecho del trabajo? Porque si se aplica a todo, ¿por qué existe la duda del derecho al trabajo? Solo por una cuestión. Solo por una cuestión. La ley antidiscriminación prevé la posibilidad de restituir las cosas al estado anterior. Anterior a que se produzca la discriminación. Entonces, estos trabajadores fueron despedidos. ¿Cómo se restituye al estado anterior? Volviéndolos a incorporar al trabajo.
Entonces ahí se plantea el problema. Ahí se plantea el problema. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de derecho del trabajo, del derecho individual del trabajo, tiene incluido la posibilidad de la patronal de contratar libremente, y dentro de la posibilidad de contratar libremente está la posibilidad de descontratar, o sea, de despedir, dar por finalizado el vínculo. No es un derecho porque, como dije antes en otras reuniones, la ley le impone una sanción. Si fuera un derecho no tiene sanción. La sanción es una indemnización por despido. Entonces, la cuestión es, ¿corresponde el sistema general de que cuando hay un despedido, tiene que ser indemnizado, o puede aplicarse la ley antidiscriminación y ser restituido en el puesto de trabajo? Acá en este fallo hay una cuestión muy particular. Los Álvarez y sus compañeros forman parte de la comisión directiva del Centro de Empleados Jerárquicos de Comercio, y ustedes van a ver que eso tienen una protección especial. Ahora bien, ellos no fueron a cuestionar la cuestión por ese lado, sino fueron a cuestionar por la discriminación. Entonces, lo que se plantea es si el derecho a ejercer su actividad sindical sin discriminación va en contra o puede ser compatible de alguna forma con el derecho del empleador a despedir. Entonces, analizando eso, la Corte es que decide que la no discriminación está por encima, es un derecho superior a la posibilidad del empleador de elegir a su personal y despedir. Está por encima y da una serie de fundamentos. Ahora, hay gente que se ha equivocado por lo siguiente, y le voy a compartir la pantalla para que lo vean, del fallo Álvarez en COSUD, por la siguiente cuestión. Primero, empieza la descripción del fallo, los considerandos, 1, 2, 3, etc. Vamos a ir bajando rápidamente, lo más rápidamente que podamos. Y ustedes van a ver lo siguiente. La Corte llega a una conclusión. La Corte llega a una conclusión por mayoría. No por unanimidad, por mayoría. ¿Y cuál fue esa mayoría? En ese momento la Corte tenía 7 miembros. Entonces, si uno va bajando, si ha tomado la molestia de leer la totalidad del fallo, va a ver que llega un punto, acá, que dice Ricardo Luis Lorenzetti en disidencia parcial, Elena Hayton de Lonasco en disidencia parcial, Carlos Fay, no dice nada, Enrique Santiago Petracchi, no dice nada, Juan Carlos Maqueda, no dice nada, Zaffaroni, no dice nada, Carmen Argibay en disidencia parcial. Entonces, de 7 integrantes, tenemos 4 que apoyaron una solución, hicieron mayoría, porque 4 son más que 3, y 3 que tenían una disidencia. Como la Corte habitualmente al publicar el fallo, en realidad el fallo transcribe una reunión que se llama acuerdo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia se reúnen, estos 7 se reúnen, y llegan a un acuerdo. Acá el acuerdo no fue unánime, sino que sale por mayoría un fallo. Y abajo transcribe las disidencias. Disidencia parcial del presidente Luis Lorenzetti, de la vicepresidenta Hayton de Lonasco y de la señora ministra Carmen Argibay. Ministros de ese momento cuando se dictó este fallo. Actualmente la Corte Suprema tiene otra composición. Entonces, hay gente que
para hay gente de ustedes, hay alumnos que para dar sus fundamentos a las preguntas D, al punto E, han usado como argumento frases que han encontrado en esta parte del fallo. Y esta parte del fallo no es la que ganó. Esta parte del fallo tiene una posición diferente a la que triunfó por mayoría. Entonces, ojo, porque es muy útil leerlo entero, pero ustedes tienen que saber leer un fallo de la Corte. Ahí dice que es la disidencia. Disidencia parcial, porque hay en ciertas cosas que estaban todos de acuerdo. Estaban en desacuerdo en un punto, que es justamente el punto del despido. ¿Por qué? Porque estos tres jueces de la Corte que hicieron esta disidencia plantearon una cuestión muy, muy interesante desde el punto de vista del derecho del trabajo. Ellos dijeron que las normas laborales ya tienen prevista una sanción, que es la indemnización. Entonces, la discusión está entre si corresponde solo la indemnización, aunque sea agravada, o sea, mayor cuantía de indemnización, o, como dijo la mayoría, corresponde la reinstalación. Por eso había una pregunta, en otra parte, si la reinstalación era lo más adecuado. La mayoría de la Corte, y eso es lo que vale como fallo, si uno va a citar el fallo, primero tiene que tener en claro cuál fue la resolución que se tomó. La resolución que se tomó es que la reinstalación era lo más adecuado. ¿Por qué? Porque de otra forma implicaba que los trabajadores iban a seguir en la calle, o sea, iban a seguir discriminados, aunque con algo de plata en el bolsillo. Y no es el tema. Es decir, la dignidad humana no podía cambiarse por plata, es lo que establece la Corte en sus considerandos más importantes. El punto es que ustedes tenían que citar cuál les parecía la frase más importante. Varios han citado distintos aspectos de esta segunda parte, es decir, de la disidencia. Está bien, les puede parecer importante, pero en realidad ustedes tenían que, la consigna era encontrar algo que justificara por qué la no discriminación prevalecía sobre la libertad de contratación. Y no lo van a encontrar tanto en esa segunda parte, sino más arriba. Sobre todo ahí en los considerando 7, 8, 9, en el 10, hay varios que eligieron cosas del considerando décimo que están muy bien. El otro punto final era el de los principios del derecho del colectivo del trabajo que estaban transgredidos. En esto hay que tener muy en cuenta lo siguiente, como le dije antes. Ustedes no pueden resolver apartándose de la teoría. ¿Y cuál es la teoría? ¿Cuál es la teoría? Bueno, vamos a ver cuál es la teoría. Volvemos al PowerPoint del teórico, donde le va a decir ahí cuáles son los principios del derecho colectivo del trabajo. Y hay tres: libertad sindical, autonomía sindical y democracia sindical. Entonces, si nuestro andamiaje teórico nos está diciendo que los principios del derecho del trabajo, colectivo del trabajo, perdón, son tres: libertad sindical, autonomía sindical y democracia sindical, y la pregunta es ¿cuáles son los principios del derecho colectivo del trabajo agredido? Tiene que ser alguno de estos tres. O los tres, o dos de los tres, pero varios incluyen cuestiones que han sacado de otras cosas que no son principios del derecho colectivo del trabajo. Quiere decir, lo que uno como profesor puede advertir es que o confunden el tema o no han estudiado la teoría. Y la teoría la tienen que estudiar. Bueno, quedan 2 minutos, voy a cortar el video acá, en 15 minutos nos encontramos para la próxima reunión.
Si tienen alguna duda o pregunta sobre este tema, por favor, a ver, alguien está escribiendo algo en el chat. Quiero cortar en media hora porque después, si no, se hace muy pesado el archivo y me cuesta subir, no lo puedo subir al aula virtual. Entonces prefiero segmentarlos en archivos de media hora cada uno. Sí, acá me piden mencionar rápidamente lo que quiso justificar en el inciso, en el punto E del práctico. Bueno, hay alumnos que me han citado la frase donde se menciona el jus cogens, es decir, que la no discriminación integra el jus cogens, es decir, es una norma imperativa que se impone a los estados y se impone por sobre otras cuestiones. Esa puede ser una justificación. ¿Por qué vale una cosa y no la otra? Y bueno, porque la norma de no discriminar es imperativa. Hay otras frases, hay varias frases, hay muchos alumnos que han citado cosas diferentes. Ahora no les podría... ahora, cuando reiniciemos dentro de 15 minutos, puedo mostrarles alguna frase. Hasta luego, nos vemos dentro de 15 minutos.